Estábamos viendo el teorema de Whitehead y lo demostramos. Ahora, antes de ver el teorema de aproximación celular, vamos a ver un poco sobre los poliedros. Primero tenemos esta definición. Un poliedro convexo es un subconjunto compacto de Rn, que es la intersección de un número finito de semiespacios dados por desigualdades lineales de esta forma de aquí. Por ejemplo, un triángulo es un poliedro. Es la intersección de tres semiplanos. Por ejemplo, podemos tener este semiplano que solo sea la parte de este lado y la parte de abajo esa no la consideramos, y también podemos tener este otro semiplano que sea nada más esta parte de aquí y la parte de acá de este lado esa no la consideramos, y también podemos tener este semiplano que considera nada más la parte de aquí. Entonces la intersección de todos esos es un triángulo, ¿no? Y por eso un triángulo es un poliedro convexo. También, por ejemplo, un cuadrado. En este caso es la intersección de cuatro semiplanos. Y también podemos tener cosas de más dimensiones, como por ejemplo un tetraedro. Esta es la intersección de semiespacios de R3. Y así puede haber con cualquier dimensión de n, algún número natural. Y ahora vamos a decir que un poliedro es una unión finita de poliedros convexos. Poliedros convexos son los que habíamos definido aquí. Y poliedro simplemente es unión finita de esos poliedros. Por ejemplo, dos triángulos son un poliedro. También, obviamente, cualquier poliedro convexo es un poliedro, ¿no? Y bueno, así también podemos tener, por ejemplo, así, dos cuadrados, es un poliedro. También podemos tener así un triángulo y, no sé, así un cuadrado. Eso también es un poliedro. Y ahora, si tenemos K, un poliedro en Rn, entonces una función que va de K a Rk, decimos que es lineal a trozos si existe una descomposición de K en poliedros convexos, tal que para cualquier n, f restringido a K de n es lineal. Lineal en el sentido de, pues de transformación lineal, ¿no? Bueno, una descomposición así siempre va a existir para cualquier poliedro convexo, pero no necesariamente debe de cumplir que f restringido a Kn es lineal. Pero bueno, entonces esa es la definición de función lineal a trozos. Y ahora, lo importante de este video es este lema. Este lema va a ser una pieza bastante importante para la demostración del teorema de aproximación celular. Y nos dice que si tenemos una función de in a z, vamos a poner por ejemplo un cuadrado es i2 a z, nos dice que z es obtenido de un subespacio W adjuntando una K célula de K. Entonces supongamos que tenemos aquí el espacio W y le adjuntamos una K célula. Entonces todo esto es z. Entonces tenemos una función f de in a z, es esta función. Y el lema lo que nos dice es que existe una homotopía que va de i por in a z relativa a f-1w entre f y un mapeo f' tal que existe un poliedro en in. Por ejemplo, puede ser así un cuadradito que sea más chiquito, pero que esté dentro de in. Y cumple que f' de k está contenida en ek, o sea, en la K célula, f' de k, y f' restringida acá es una función lineal a trozos, y también nos dice que existe un abierto no vacío U
en la célula EK, tal que f-1 de U, f'-1 de U está en K. Entonces, bueno, este sería como más o menos el dibujo. Y el lema nos dice que podemos deformar continuamente f' entre f, porque pues hay una homotopía entre estas dos. Y entonces vamos a ver la prueba de este lema. Bueno, sabemos que EK es homeomorfo a RK, entonces podemos pensar en estas dos cosas como la misma. Y entonces vamos a considerar una bola B1 en EK, bola cerrada de radio 1 y que tenga centro en el origen. Y también supongamos que tenemos otra bola B2 en EK, una bola cerrada de radio 2 con centro en el origen. Y esto tiene sentido pensarlo porque EK es homeomorfo a RK, ¿no? Entonces, obviamente esta B1 va a estar en RK y por lo tanto también podemos pensar como que está en NK y también con B2. Entonces, ahora vamos a ver que como B2 es cerrada y F es continua, F-1 de B2 es también cerrado por definición de función continua. Y sabemos que IN es un conjunto compacto. El producto de, bueno, el intervalo unitario es compacto y el producto de compactos es compacto. Entonces nosotros tenemos que la preimagen de B2 bajo F también es compacta. Eso es simplemente unas cosas de topología general. Entonces tenemos que F es continua uniformemente en la preimagen de B2. Y eso significa que existe un epsilon mayor a 0, tal que para cualquier x y y en la preimagen de B2 bajo F, x menos y más chiquito que epsilon, o bueno, la distancia entre x y y más chiquita que epsilon implica que la distancia entre f de x y f de y es más pequeña que un medio. Entonces podemos dividir el intervalo unitario de tal manera que esa división induzca una subdivisión en IN en cubos y que sus cubos estén contenidos en una bola de diámetro menor a epsilon. Vamos a definir K1, bueno, aquí epsilon es este de aquí. Ahora sí, vamos a definir K1 como la unión de todos los cubos con un punto en f-1b1. Y vamos a definir K2 como la unión de todos los cubos con un punto en K1. Ahora vamos a suponer que la mitad de epsilon es más pequeña que la distancia entre los conjuntos f-1b1 y in-f-1 del interior de B2. Y entonces tenemos que K2 está contenida en f-1 de B2. Ahora vamos a ver que podemos dividir todos los cubos que están en K2 a la mitad y tenemos n simplexes, porque nosotros, bueno, voy a hacer el dibujito desde acá. Bueno, aquí nos dice dividimos y damos una división del intervalo unitario y una división del intervalo unitario induce subdivisiones en el cubo. En el dibujo estoy haciendo el caso de 2. Entonces nos quedaría algo más o menos así. Y también nos piden que los cubos estén contenidos en una bola de diámetro menor a epsilon, ¿no? Están en una bola de diámetro menor a epsilon. Y vamos a definir K1 como la unión de todos los cubos con un punto en la preimagen de B1. Por ejemplo, que esta sea la preimagen de B1, entonces K1 serían estos cubitos, que en este caso serían cuadrados. Y K2 es la unión de todos los cubos con un punto en K1. Entonces sería así. Sería extenderlo como más, así. Sería todo esto K2. O mejor lo voy a poner con otro color para que se vea mejor. K2 sería esto de aquí. Y K1 vendría siendo esto de aquí. Lo que está en verde.
Y la preimagen de B1 es lo que está a ver, en azul. Así. Voy a cambiar al negro. Entonces, bueno, suponemos que epsilon sobre 2 es menor que la distancia entre los conjuntos f-1, B1 y in-f-1 del interior de B2. Entonces K2 está contenida en F1, F-1 de B2, ¿no? Entonces podemos dividir todos los cubos en K2. Los cubos en K2 son los que están ¿en qué color? En el blanco. Son todos los que están adentro del recuadro blanco. Entonces los dividimos a la mitad, ¿no? Por ejemplo, este lo podemos dividir a la mitad. Bueno, no me salió así. Bueno, tenemos un cuadrado y trazamos una línea así que se divide a la mitad. Y tenemos n-simplexes, ¿no? Aquí tendríamos un triángulo y abajo otro triángulo. Y podemos repetir este proceso inductivamente para dividir ya todo. Entonces tenemos que la frontera de cualquier cubo es una unión de varios cubos. Varios cubos. Aquí no es que, aquí es de una dimensión menor. Porque, bueno, aquí por ejemplo un cuadrado, esto es una unión de... Bueno, la frontera del cuadrado es una unión de 1, 2, 3, 4. De 4 intervalos unitarios. Entonces, nosotros tenemos una subdivisión de los cubos que se obtiene tomando su centro como un vértice y viéndolos como un cono para cualquier simplejo en la frontera del cubo. O sea, quedaría como algo así. Este es el centro y luego tenemos aquí este cono. Y esto pues es un simplex. Ahora vamos a considerar esta G que va de K2 a EK y vamos a decir que está dado por G de X igual a F de X si X es un vértice de la subdivisión y extendiendo por linealidad en cualquier simplex. Aquí con subdivisión es la que había puesto aquí. Entonces vamos a definir phi de K2 a I como phi de X igual a 1 si X es un vértice en K1 y phi de X igual a 0 si X es un vértice en K2 menos K1 y extendiendo por linealidad en los simplexes. Y ahora vamos a definir esta f grandota. Esta f grandota es la que va a ser... esa la vamos a usar para construir la que queremos aquí en el lema. Y entonces la definimos así con esta fórmula. Entonces nosotros tenemos que f de x0 es igual a f de x y f de x1 es igual a g de x1. Entonces ya aquí tenemos... queríamos que f fuera una homotopía entre f y un mapeo f'. Pues ya lo tenemos, ¿no? Y lo que nos falta es corroborar estas dos condiciones. Bueno, extendemos a f grande como la homotopía constante de f en y n menos k2. Y entonces, ok. Entonces vamos a corroborar las... no, ¿dónde me había quedado? Aquí. Entonces ya tenemos una función así y nos falta corroborar estas dos condiciones. Ok. Tenemos que para x en el complemento de k2 en y n, estas dos cosas se cumplen, ¿no? Y también tenemos que si hay un simplejo en k2 menos k1, entonces la imagen de ese simplejo bajo f está en una bola de radio 1/2, digamos B3. Entonces la imagen del simplejo sigma bajo g está en B3 y fx, t está en B3 para cualquier x en sigma. En particular f de x1 está en B3. Y como sigma tiene puntos que no están en K1, por esto de aquí, y bueno, entonces tampoco están en f-1b1, y así tenemos que la B3 no está contenida en la B1.
Y como el radio de B3 es la mitad que el de B1, el 0 no está en B3 y por eso el 0 no está en F1 sigma. Aquí sí, con esto ya queda por terminada la demostración. Ya demostramos esto. Entonces, ya esto es todo por el video. En el próximo vamos a ver aquí vamos a ver el teorema de aproximación celular, ya que tenemos demostrado este lema que era muy importante. Hasta la próxima.